Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:52 de la mañana. Gracias. Tenemos ahí contemplada esta participación y colaboración. Además que agradezco mucho del diputado federal Luis Humberto Fernández, diputado, por cierto, emanado de las fuerzas políticas de Morena. Leía además y revisaba justamente pues su colaboración en El Sol de México. Es una colaboración a nivel nacional en la que refiere pues la muerte de la verdad. Es el uso desmedido, desproporcionado de la inteligencia artificial que literalmente, como él lo señala, pues está transformando nuestras formas de vivir, de entender el mundo, de conocer la historia, la verdad, lo que implica precisamente pues este uso de la inteligencia artificial. Mi querido diputado, mi querido Luis Humberto, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, con el gustazo de saludarte siempre y fíjate que este tema en particular me da mucho gusto platicarlo contigo, Sí, porque eres alguien y esta casa que es Radar, que siempre ha sido muy escrupuloso y muy cuidadoso de las reglas del buen periodismo. te lo Y agradezco. lo platico porque hablamos muchas veces de los temas de coyuntura y no necesariamente hablamos de los temas inherentes a la vida pública. Y este es uno de ellos. La realidad es que acaba de salir un estudio muy interesante en la Universidad de Cornell que dice que hoy ya es muy difícil distinguir a primera vista Sí. un video de realidad virtual de uno de uno factual. Sí. Pero dice que este estudio, que esto avanzará tanto en los próximos años, y no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de los próximos 5 o 6 años, Sí. que incluso con peritajes sería prácticamente imposible descubrir un video de realidad virtual de un video tomado fácticamente, Sí. con la desventaja de que se podrían hacer un video de realidad virtual de 10 ángulos diferentes como si fueran 10 personas, Sí. como si fueran 10 testigos. Y si esto le ponemos un hecho que ha pasado en todo el mundo, y es que muchos medios han abandonado estos criterios que han sido tan rigurosos del buen periodismo, de verificar la fuente, de consultar al mencionado, todo lo que se sigue en el buen periodismo, porque ahora no es lo que hizo a las grandes casas de periodismo, que era la fidelidad, sino todo se ha vuelto hacia los likes. Quien tenga más likes, aunque no sea verdad, pues entonces es lo que se le está dando mucha prioridad en los algoritmos en redes. Entonces creo que es una reflexión que vale la pena hacer, sobre todo tratar de defender la verdad, tratar de defender que la descripción de la vida cotidiana, la crónica de la vida política y de la vida pública, pues tenga esta raíz en la verdad que pareciera que para muchos la están abandonando. Entonces creo que es un tema, y particularmente me da gusto comentarlo en una casa que siempre es y ha sido rigurosa con estos valores del periodismo. A la orden, y me llamaba la atención lo que retomas justamente en tu artículo del Washington Post, donde refiere que la democracia muere justamente en la oscuridad, que el periodismo se ha convertido justamente solamente en esta posibilidad de buscar, como tú dices, likes, un enjambre de bots que de repente, no sé si enturbian, pero sí alejan al ciudadano de lo que tiene que ver con la realidad y digamos que la verdad histórica, la verdad social que se tendría que conocer a través de los medios de comunicación, mi querido Luis Humberto. Sí, mira, son dos temas fundamentales. No existe la posibilidad de una democracia sin medios libres. Y creo que es algo que podrán criticar mucho, pero en ninguna etapa de la historia de México se ha dado un debate tan directo y a momentos hasta tan frontal entre comunicadores y el gobierno, que creo que es algo saludable. Pues si te dicen responde y si te responden te aguantas, creo que es el tema. Pero por el otro lado, creo que también hay un tema que no podemos dejar de mencionar, que hemos pasado a ser una sociedad hiperinformada y hiperestimulada. ¿A qué me refiero con esto? Los que tenemos cierta edad, pues la lectura era un periódico, alguien ya muy informado leía 2 periódicos. Hoy los estudios nos muestran que realmente estás teniendo literalmente cientos de impactos informativos a lo largo del día. Entonces cada vez se vuelve más difícil distinguir, porque recordarás que en la teoría de la información tan malo es
no tener información, Sí, sí, como claro. tener muchísima información De que no la más. puedas procesar. Sí, claro. Entonces, esto ha permitido que se posicionen verdades falsas, narrativas que no necesariamente corresponden a la realidad, pero esta es una reflexión de largo plazo. Nuevamente, no es la coyuntura, pero creo que sí en Querétaro y en México debemos de pensar sobre el apego a la verdad Claro. no solo Por en el encima. periodismo, sino que además hay que decirlo, salvo 2 o 3 ahí aisladitos, muy aisladitos, Sí. pero es un ecosistema periodístico muy sano. Esto Ajá. también hay que decirlo, Sí. porque nadie lo dice, pero yo en mi vida pública jamás en Querétaro alguien me ha pedido un centavo, cosa que creo que nos debemos de sentir muy orgullosos Sí, claro. los queretanos, que es un ecosistema yo creo que de los más sanos del país. Y bueno, pero no deja de ser una reflexión de que tenemos que buscar la verdad, tanto los que somos servidores públicos como Los medios. quienes sirven al público a través de la comunicación. Haces una referencia que me parece muy importante y en el minuto que nos queda, mi querido Luis Humberto Fernández, estoy platicando con el diputado federal sobre algunos periodistas en Querétaro y hablas además del periodismo militante, ese que se convierte, que se disfraza de periodismo, digamos, enfocado hacia un tema, a una causa incluso en un momento determinado y que pues no son más que el efecto de lo que tiene que ver con, como tú le llamas, a un periodismo rentado o un análisis forzado que responde a un interés político, mediático, partidista, que no ayuda mucho, que no contribuye al ejercicio democrático de la prensa libre, mi querido Luis Humberto. Mira, a ver, yo el periodismo militante yo lo respeto. Si alguien cree en una idea y es claro en que participa en una idea. Yo escribo en una columna desde hace más de 17 años. He participado en medios, o sea, como académico, tú sabes que yo vengo de la academia, mi columna es como académico, no como político. Y siempre he confesado la fe política que tengo y mis lectores lo saben. Sí, claro. Entonces, una cosa es el periodismo militante, que pues es los que tenemos una fe política, pues tenemos también el derecho a escribir sobre ello, siendo claros de que perteneces a una casa y esto. Por el otro lado, hay un periodismo que nuevamente no quiero generalizar, pero sí estamos conscientes, creo todos, incluso quienes a los más les afecta es precisamente a los periodistas serios, rigurosos, éticos, que hay un periodismo ahí medio forzadón que dice, oye, pues nadie está viendo esto, solo tú, pero bueno, tampoco somos ingenuos. Pero nuevamente, el periodismo militante lo respeto, creo que incluso grandes periodistas del país han sido periodistas militantes, pero no puede decir que haya un gran periodista en México que tenga su agenda en otros valores. Sí, entiendo que sea militante de un partido político y que de repente también en la opinión se vale que sea un periodismo militante, pero en el trabajo de la información noticiosa informativa, bueno, pues tendríamos que sujetarnos a una serie de esquemas que son muy rigurosos y que exigen además conocer efectivamente cuál es el fundamento y la verdad en un hecho que tenemos que dar a conocer, mi querido Luis Humberto, ¿no? Así es. Sí, eso es un tema, nuevamente no es de la coyuntura queretana, pero creo que qué bueno que lo tocaste tú, que es el tema que toco en el artículo, pero creo que sí vale la pena la reflexión, sobre todo en un espacio que yo en lo personal lo respeto muchísimo y creo que es parte de lo que tenemos que cuidarse de mantener un ecosistema de medios sano en Querétaro y que no nos coma la vorágine nacional y a veces la vorágine de los intereses. Mi querido Luis Humberto Fernández, te mando un abrazo, saludos, mi querido diputado, y bueno, que en la otra oportunidad tengamos chance de seguir hablando de estos temas que sin duda son importantes y muy relevantes para la opinión pública en Querétaro. Gracias, Luis Humberto. Gracias a ti, un abrazote y qué gusto de saludarte. Igualmente, como siempre, Abrazo. muchas gracias. Y termina además su artículo, dice el diputado Luis Humberto, si dejamos de distinguir lo verdadero de lo falso, si la opinión sustituye al dato y la imagen al hecho, entonces no solo muere el periodismo, muere la verdad. Bueno, léalo, está en su colaboración que hace desde hace muchos años en el periódico El Sol de México y que publicó justamente el día de hoy. Las 8 de la mañana con 2 minutos, su opinión, la más importante, hacemos
Hacemos una pausa. Yo regreso enseguida con más aquí en el 442-592-1075 para que se ponga en contacto con nosotros. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7 Noticias.